Amigos y hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de las doctrinas terciarias. Las doctrinas terciarias son aquellas en las cuales cristianos de buena ortodoxia, cristianos de buen testimonio pueden discrepar. Ambos cristianos pueden estar dentro de la misma congregación, de la misma denominación, pero pueden tener ideas diferentes en cuanto a estas doctrinas. Vamos a hablar primero de las doctrinas terciarias en relación a la parte de la libertad cristiana. La libertad cristiana es todo aquello que tiene que ver con la ética, con la conducta del cristiano. Y aquí nosotros tenemos que tener claridad. Hay cristianos, pues, que ponen mucho énfasis en ciertas eh, restricciones, es decir, su identidad se basa en no hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, ¿el cristiano debe o no debe consumir bebidas alcohólicas? ¿El cristiano debe o no debe mirar películas o mirar programas de televisión? ¿Y cuál es el límite permisible para que un cristiano pueda ver películas o programas de televisión? ¿Un cristiano puede bailar o puede solo participar en danzas típicas de su país? Y a veces ni siquiera en eso. Un cristiano puede ir a fiestas, entendiendo fiestas como lo entendemos nosotros los hispanos, los latinos, como un lugar donde hay música, hay baile y muy probablemente va a haber licor. Entonces, en todas estas cosas van a haber cristianos que van a diferir. Hay cristianos que piensan que estas cosas no deberían realizarse. El cristiano genuino no debería ir a fiestas, no debería bailar, no debería consumir alcohol. En cambio, hay cristianos que piensan que sí, que el cristiano es libre de hacerlo si así lo desea, dado que la Biblia no prohíbe estas actividades. La Biblia no prohíbe el consumo de alcohol, lo que prohíbe es la borrachera. La Biblia no prohíbe el baile, lo que prohíbe es la lujuria, el desenfreno. Entonces, tenemos que tener claridad en esto. Hay iglesias que ejemplifican estas conductas y de esa manera ellos ponen una línea divisoria entre los que realmente son cristianos y los que no. Estas iglesias son las llamadas iglesias fundamentalistas. Estas iglesias, que hay básicamente bautistas fundamentalistas, hay dentro del ámbito del pentecostalismo también, ponen mucho énfasis en este tipo de actividades, el no hacer ciertas cosas. O, por ejemplo, cómo debe ir uno vestido al culto de adoración o cómo debe uno vestir de manera regular. Comentaba un hermano que cuando él visitó una iglesia bautista en México, de este corte fundamentalista, una de sus acompañantes estaba con pantalón. Y entonces los hermanos le dijeron, tú no puedes entrar a la iglesia de esa manera. Entonces ellos le suministraron una falda larga, ¿no? Hasta los tobillos para que pudiera entrar. Si no, no podía entrar a la iglesia. Entonces, en este tipo de situaciones, yo creo que uno debería ser prudente. Hay personas que pueden tener conciencia, en su conciencia ellos dicen, no, yo no debo beber alcohol. Bueno, si así es su conciencia, uno no puede ir en contra de su conciencia, pero tampoco puede imponer su postura a otras personas que creen, consideran que no es bíblico el restringirse por completo del beber alcohol. Entonces, asuntos de libertad cristiana, asuntos de ética, son doctrinas terciarias. No estamos hablando aquí, por supuesto, de asuntos de ética que están claramente definidos en las Escrituras. Lo que está claramente definido, no hay vuelta que darle. Pero hay asuntos que son de interpretación, que son de aplicación y que va a depender del contexto. Entonces, en esos asuntos uno tiene libertad.
Entonces, primer punto, ética y libertad cristiana. El segundo punto es en cuanto a la escatología, que es una doctrina que ha tenido múltiples interpretaciones, especialmente a partir del siglo XIX. Ya hemos dicho en otros videos de este canal que el dispensacionalismo es una enseñanza falsa. Entonces el dispensacionalismo está descartado. El dispensacionalismo es una enseñanza falsa y debe ser rechazada. Pero puede haber discrepancias, por ejemplo, en cuanto al milenio. Pueden haber hermanos que sean amileniales, hermanos que sean postmileniales y hermanos incluso que puedan ser premileniales históricos. Ellos, cada uno de ellos, en buena conciencia, han hecho un análisis, un estudio de las escrituras y han llegado a esa conclusión. Entonces, sería muy lamentable que alguien sea excluido de una iglesia por ser amilenial o por ser postmilenial. Y también nosotros deberíamos tener cuidado y prudencia en cuanto a cómo enfatizamos estas posturas. Especialmente hay hermanos postmileniales que ellos hacen mucho énfasis en la postura postmilenial y dicen que los que no son postmileniales entonces tienen un espíritu de derrota, no le creen a Cristo, etcétera, etcétera. Entonces uno puede tener una convicción doctrinal y es respetable, pero no trates de imponerla a los demás, ni tampoco trates de burlarte o de menospreciar a otros porque tienen una postura diferente. Otro tema es ciertos textos de las escrituras y cómo deben interpretarse. Entonces, aquí hay una amplia gama, ¿no? Que no nos daría el tiempo para poder analizar cada texto. Pero ciertamente hay textos de las escrituras que pueden tener diversas interpretaciones. Y relacionado con la escatología, por ejemplo, en Romanos 11, cuando el apóstol Pablo escribe que todo Israel será salvo, ¿a qué se refiere que todo Israel será salvo? Se refiere a que al final de los tiempos toda la nación de Israel será salva. Se refiere a los israelitas que son salvos a través de la historia de la iglesia. Se refiere a que al final de los tiempos habrá una gran conversión de judíos. O se refiere a que Israel ahora es la iglesia cristiana. Hay diferentes interpretaciones. Hay hermanos que han llegado a diferentes conclusiones y pues es válido. Y no por tener tal o cual interpretación vamos a excluir o menospreciar al otro. Y vamos a decir, no, en mi iglesia solamente pueden estar aquellos que piensan de esta forma. Entonces, hermanos, tengamos claridad. Doctrinas primarias, las doctrinas fundamentales, contenidas en el credo apostólico, en el credo niceno. Doctrinas secundarias, doctrinas que nos dividen como cristianos, pero nos dividen por nuestro bien, para evitar debates interminables y para que cada grupo, en buena conciencia, pueda desarrollar su misión. Doctrinas secundarias, por ejemplo, los sacramentos, por ejemplo, la estructura eclesiástica, por ejemplo, el modo de adoración. ¿Correcto? Las doctrinas secundarias no se dicen que son secundarias porque sean menos importantes que las primarias, sino porque no determinan si alguien es o no es cristiano. Y doctrinas terciarias, doctrinas en las cuales uno puede discrepar sanamente y aún así puede tener comunión eclesiástica y comunión fraternal. Entonces, ¿qué tal es el hecho de que algunas iglesias ponen tanto énfasis en ciertas doctrinas que son ni siquiera secundarias, son terciarias? Como por ejemplo códigos de vestimenta, como por ejemplo si las damas deben o no deben usar joyas. Incluso, por poner un ejemplo, en una iglesia pentecostal hubo una división acerca de si deberían o no deberían usar el anillo
el anillo de bodas o cualquier otro anillo. Y hubo una división en la iglesia por este aspecto. Entonces, hermanos, esto es insensato. Cristo Jesús nos llamó a ser libres. Por supuesto, a ser libres dentro de un marco. Pero este tipo de doctrinas, cuando uno pone tanto énfasis en doctrinas que no son parte del centro del cristianismo, entonces uno se convierte en un legalista. No caigamos en ninguno de los dos extremos, ni en aquellos que dicen que Dios es amor y que Dios te acepta tal como eres y que tú puedes hacer lo que quieras e igual Dios te perdona. Eso es un extremo. Y el otro extremo es, tienes que hacer ta. Es tales y tales y tales y tales cosas. Y si no las haces, entonces no eres un cristiano genuino y verdadero. Son dos extremos que debemos evitar. No pongamos cargas sobre los hermanos. Por ejemplo, otra situación que está relacionado a la ética cristiana y a la libertad cristiana es a los asuntos políticos, sociales y culturales. La palabra de Dios no te dice por qué candidato político votar, no te dice qué ideología política debes tener. Y ninguna ideología política, ni de derecha ni de izquierda, va a coincidir exactamente con los valores cristianos. Por supuesto, hay algunas que van a coincidir más que otras, pero ninguna va a coincidir al 100%. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que aquellos hermanos que votan por tal o cual candidato político están actuando de manera insensata e incluso maligna. No podemos decir, por ejemplo, de que aquellos cristianos que envían a sus hijos a la escuela pública porque es la única opción que tienen, porque está en una ciudad pequeña, no hay escuelas privadas, o si hay escuelas privadas no son de calidad, y no pueden enseñar a sus hijos en casa por diversos motivos, y tienen que enviarlos a la escuela pública. No podemos decirle que están pecando por enviarlos a la escuela pública. No podemos decirle de que la escuela pública es en sí misma maligna. Es cierto que muchas escuelas públicas están siendo administradas de manera maligna, pero la escuela pública en sí misma no es una institución maligna. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, cuando nosotros ponemos énfasis en estas cosas del homeschooling, de hacer tal o cual cosa, porque eso no es el centro del Evangelio. El Evangelio es Cristo y su reino. Tenemos que predicar a Cristo. No tenemos que predicar ser como los estadounidenses de los años 50. Ellos no son el clímax del cristianismo, como tampoco lo fueron ninguna civilización en ningún país a lo largo de la historia. El clímax del cristianismo será en el reino eterno. Todas las demás expresiones del cristianismo están siempre manchadas con algo de pecado. Y nosotros, como calvinistas, deberíamos estar plenamente conscientes de ello. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo con otros, especialmente con aquellos fundamentalistas que insisten en negar la libertad que Cristo les ha dado a sus hijos, que Cristo le ha dado al pueblo. Como por ejemplo, vístete de tal manera, haz esto o no hagas el otro. Cristo nos llamó a libertad que está enmarcada dentro de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, libertad no es libertinaje, pero Cristo nos llamó a la libertad. Y para eso tenemos la verdad del Evangelio. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Que el Señor te guarde y nos vemos en una próxima emisión. Comparte el video con los fundamentalistas que están siempre
acechando la libertad del cristiano. Y comparte el video también con aquellos que no saben cuáles son estas doctrinas terciarias. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también activa la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Que el Señor te guarde y hasta una próxima emisión.